Le doy la bienvenida. Hoy es viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Le invito a disponer el oído, la mente y también el corazón para escuchar el Evangelio que nos propone la liturgia en este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos desde el 1 hasta el 2, el versículo 10 y versículos desde el 25 hasta el versículo 30. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces, algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Invitación siempre ir a los textos bíblicos de las lecturas de hoy para comprender de una mejor manera lo que aquí proponemos en nuestra reflexión. El primer libro que vamos a reflexionar, el texto bíblico del capítulo 2, en sus versículos del 1 hasta el 22, con algunas fracciones, del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, también conocido como el libro de la sabiduría de Salomón, o simplemente la sabiduría, es un texto que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia y pertenece a la literatura sapiencial. Aunque no forma parte del canon hebreo, es considerado canónico por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y algunas denominaciones protestantes. Este libro fue escrito probablemente, o se conoce, escrito en griego entre los siglos I y II a.C. El libro está atribuido al rey Salomón, aunque la mayoría de los estudiosos lo consideran un trabajo anónimo. Se presenta como una obra que exalta la sabiduría divina y su importancia en la vida humana, contrastándola con la insensatez y la impiedad. La sabiduría se estructura en torno a varios temas principales, como la relación entre la sabiduría y la justicia, la vanidad de los ídolos, la inmortalidad del alma y el concepto de retribución divina. Además, contiene numerosas reflexiones éticas y morales que invitan a la búsqueda de la sabiduría como el camino hacia la virtud y la felicidad. ¿Qué podemos concluir del libro de la sabiduría? Que este libro ofrece una perspectiva profundamente filosófica y teológica sobre la naturaleza de la sabiduría y su papel
en la vida humana, influenciando la teología y la moral cristiana a lo largo de toda la historia. Lo que vamos a razonar según la lectura del libro de la sabiduría tiene que ver mucho con la realidad en el inicio, la actualidad y el siempre del hombre. El texto presenta fuerzas del mal encarnadas en los impíos que quieren ahogar la fuerza de Dios que se manifiesta en la vida de los justos. Es el conflicto de siempre que pasa por el mismo corazón del hombre. Es ese dilema que se presenta en la vida del hombre que nosotros solemos decir: por un oído me está hablando el angelito, pero por el otro oído me está hablando el diablito. Este fragmento que leímos hoy se dirige directamente a los judíos fieles de Alejandría, que son perseguidos y despreciados por los judíos renegados y por los paganos. La iglesia ve en este texto un anuncio de la pasión de Cristo, el hombre bueno por excelencia. En los versículos que leímos hoy, el autor del libro de la sabiduría aborda la mentalidad de los impíos, quienes desprecian la justicia y la rectitud. La descripción de su pensamiento revela una visión materialista y hedonista de la vida, donde la búsqueda del placer y el poder son sus principales objetivos. Se presenta un contraste entre la sabiduría divina y la mentalidad humana, o más bien mentalidad mundana, destacando cómo los impíos rechazan la virtud y se burlan de aquellos que la practican. Un relato que posee una estructura, un libro que posee toda una esencia de que lo que vivían en aquella época, hoy también nosotros lo estamos viviendo. Mientras unos procuran la rectitud, el bienestar, la moral, incluso la moral cristiana, otros se burlan de aquellas personas que aún en el siglo en que nos encontramos pretenden ser buenos para ser ejemplo de otros. Sin embargo, el pasaje también ofrece una perspectiva esperanzadora al afirmar que los justos son guardados por Dios, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. Este texto invita a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en la vida y nos recuerda la importancia de buscar siempre la sabiduría divina por encima de las tentaciones terrenales. A esta propuesta que nos ha hecho la liturgia en este día, con este libro tan sapiencial y lleno de amor por el conocimiento de la verdad y por el conocimiento de Dios, respondemos al Señor con el Salmo 33. El Salmo 33 fue redactado con ocasión de una circunstancia que se menciona en el título, un ABC para los momentos de crisis, la protección divina. Aquí David alaba a Dios por la experiencia que él y otros habían tenido en su bondad al ser cuidados por Yahvé ante la persecución del rey Saúl. Como el Salmo 25, también este es un salmo alfabético acróstico, aunque en ambos falta la letra Bau, y el último versículo comienza por la letra P. Estas son consonantes hebreas. En este caso, la enseñanza de la verdad y cómo encarar las crisis. En las circunstancias difíciles, el dolor, la angustia, las pérdidas, el fracaso, Dios ha prometido estar siempre, quiere estar presente al lado de esas situaciones difíciles. Así recibiremos el valor, la fuerza y la sabiduría para poder afrontar los problemas
con sosiego, es necesario para ello admitir su ayuda y darle gracias por permanecer al lado de quien le suplica día y noche. Este salmo que hemos venido nosotros meditando, el 33, es un cántico de alabanza y confianza en la protección divina. Ya dijimos, posiblemente escrito por el rey David, y relata su experiencia de ser librado, el rey, de sus enemigos, y cómo Dios siempre está allí presente para ayudar a quienes lo buscan con sinceridad. El salmo comienza con un llamado a alabar a Dios en todo momento, incluso en medio de las dificultades. David comparte su testimonio personal de cómo Dios lo libró del temor y lo salvó de sus enemigos. Destaca la importancia de confiar en Él, en Yahvé, y buscarlo en tiempos de necesidad. El Salmo 33 también enfatiza la bondad y la misericordia de Dios hacia aquellos que lo temen y lo obedecen. El himno promete que Dios escucha las oraciones de los justos y está cerca de los quebrantados de corazón. Podemos concluir entonces del Salmo 33 que es un cántico de confianza en Dios, porque Él es nuestro protector y salvador, invitando a todos. Este salmo invita a todos, te invita a ti a experimentar su amor y cuidado en todas las circunstancias de la vida. Es un recordatorio de que incluso en medio de las pruebas y dificultades podemos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia fiel de Dios. La propuesta del Evangelio. Ya acercándose la Semana Mayor, el autor sagrado del día de hoy, el evangelista Juan, en su capítulo 7, nos aventura con este texto del Evangelio a tener por diario vivir la vida justa y obrar siempre honradamente. Ya vimos en el texto que se tejía entre los jefes judíos: matar a Jesús. Por estos días celebraban en Jerusalén la fiesta de las tiendas, o llamada también de los tabernáculos. Eran 7 días celebrando la protección de Dios y la guía a su pueblo durante la travesía por el desierto. Cada año los judíos renuevan el compromiso de Israel con Dios y la confianza en su guía y cuidado. Fiesta que describe el libro del Levítico en su capítulo 23, versículos del 33 hasta el 43. El texto del libro de la sabiduría como que quiere hacer referencia de los hombres que en la vida se reúnen a maquinar y acabar con la vida de los enemigos, o para tramar un mal en contra de cualquier otro, primando sus intereses personales, pasando por encima de la dignidad de los demás. Invitación entonces que nos hace el Señor y en este momento el evangelista Juan para superar lo que hemos leído en la primera lectura, acercarse a las letras bíblicas para conocer al Señor, su esencia, su corazón, su realidad, sus deseos. Conociéndolo, se sigue siguiéndolo. Después de seguirlo, se crece. ¿Cómo? Creciendo. Se tiene la opción de heredar el reino y se conoce al Padre para poner la confianza en Él. Todo aquel que confía en Dios y pone su seguridad, sus bienes, sus intereses y su vida en Dios, alcanza de Él misericordia y protección. Entonces, vamos a hacer un recorder de lo que hemos leído del evangelista San Juan, para sacar unos
temas centrales del relato que hemos proclamado en este día. El Evangelio que hemos proclamado presenta varios temas y elementos muy importantes en toda la narrativa del ministerio de Jesús. Y aquí tenemos algunas propuestas. 4 vamos a tener en cuenta. Primero, el relato tiene un contexto geográfico y temporal. 2. La resistencia y la misión de Jesús. Tercero, la incredulidad de las autoridades religiosas. Y cuarto, la confianza que se debe tener en la voluntad de Dios. Y dejamos ahí, hablemos de cada una de ellas. Primero, el contexto geográfico y temporal. Ya hicimos mención de él. Este pasaje se sitúa en Jerusalén durante una festividad, la festividad de los tabernáculos, una de las fiestas judías más importantes. Jesús está en Galilea, pero sus hermanos le están instando a que vaya a Jerusalén para la festividad. Hablemos del segundo que hemos mencionado. El segundo tema, la resistencia y la misión de Jesús. Los hermanos de Jesús, que no creen en Él como el Mesías, le instan a que vaya a Jerusalén para que pueda mostrar sus supuestas obras milagrosas a una audiencia más grande. Sin embargo, Jesús revela que su tiempo aún no ha llegado, lo que sugiere que hay un plan divino o un tiempo adecuado para su revelación y su ministerio. Lo que puede ocurrir en cada una de nuestras vidas cuando le rogamos y le suplicamos a Dios algún favor y alguna necesidad, y siempre decimos: ¿por qué será que Dios no me concede? Llevo suplicando y suplicando y suplicando y aún no se me concede lo que estoy pidiendo. ¿Será que aún no ha llegado nuestra hora? Preguntémoselo a Él en oración. Punto 3. La incredulidad de las autoridades religiosas. Esto es lo que vemos nosotros en el segundo segmento del pasaje que proclamamos hoy. Yo dije que había una ruptura. Estos serían los capítulos del 25 al 30 del capítulo 10 que hemos leído del Evangelio San Juan. Jesús se encuentra en Jerusalén y está enseñando en el templo. Las personas están divididas en cuanto a quién es realmente Jesús. Unos dicen que es un buen hombre, otros que es un engañador. En cambio, las autoridades religiosas también están divididas porque no conocen su identidad. Tampoco saben qué es lo que deben hacer con él. Y el último punto que propusimos hoy, la confianza en la voluntad de Dios. Jesús habla de su relación con el Padre y su completa confianza en la voluntad divina. Él sabe que su tiempo y su misión están en las manos de Dios y no se deja llevar por las presiones o expectativas humanas. ¿Cómo podemos nosotros aplicar para nuestra vida este relato de hoy, lo que hemos reflexionado? Si el texto relata el momento en que Jesús enfrenta la incredulidad y la oposición de algunos de sus contemporáneos, así como su valentía para seguir su misión a pesar de las circunstancias adversas, aquí hay algunas maneras de aplicar este pasaje a la vida del creyente y a las personas del mundo de hoy, del mundo contemporáneo. Hablemos de la persistencia en la fe. A pesar de la oposición y los desafíos, los creyentes deben perseverar en su fe en Jesús. Por supuesto, en su mensaje de amor y de redención. En un mundo lleno de dudas y críticas, y en este mundo adverso, este pasaje nos anima a todos a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando siempre en Dios. ¿Qué otra cosa podemos aplicar para la actualidad, para el día de hoy? Que esto lo debemos
enfrentar con valentía ¿qué? La oposición. Así como Jesús tuvo oposición, nosotros también tenemos nuestros opositores. Entonces se necesita valentía para enfrentar la oposición. Lo hizo Jesús enfrentando la incredulidad. Entonces nosotros los creyentes también podemos encontrarnos con desafíos muy parecidos a los de Jesús en todos los días de nuestra vida. Este pasaje que hemos leído hoy nos recuerda que debemos tener el coraje de defender nuestras creencias. Eso se llama profesar nuestra fe, defender nuestra fe y los valores incluso cuando enfrentemos la oposición de otros. ¿Qué más podemos encontrar para actualizar el día de hoy? Debemos siempre buscar la voluntad de Dios. Jesús muestra un profundo compromiso con la voluntad de Dios, incluso cuando enfrenta la hostilidad de aquellos que lo rodean. Los creyentes pueden aplicar este ejemplo buscando constantemente la voluntad de Dios en sus vidas y siguiendo su dirección, incluso cuando esto signifique enfrentar la oposición de otros. En cuarto lugar, para aplicar a nuestra vida no debemos juzgar según las apariencias, una gran equivocación, y de eso estamos llenos todos los días. No nos gusta indagar, no nos gusta entrevistar, nos gusta a nosotros siempre juzgar, creer que somos los sabios, que tenemos la sabiduría y que sabemos nosotros traspasar las paredes, incluso la mente, para llegar a la otra persona y a sus intimidades. No debemos juzgar según las apariencias. En el pasaje vemos cómo algunos de los contemporáneos de Jesús lo juzgan de una manera superficial, sin entender completamente quién es Él. Ese es el gran problema que narran los 4 evangelistas. No conocen su identidad, no conocen su origen, no solamente de sus enemigos, sus mismos discípulos no lo sabían, sus seguidores. Por eso está escrito en las Sagradas Escrituras que no conocían quién era Él y constantemente le preguntaban: ¿quién eres tú? O se hacían la pregunta: ¿quién es este que hasta los mares le obedecen? ¿Quién es este que habla de una manera tan maravillosa? ¿Quién es este que realiza tales signos? No saben quién es Él. Si de pronto los evangelios nos dejan ver en alguna que otra situación que sí lo sabían los seguidores de Jesús, es porque estos libros fueron escritos muchos años después de haber descubierto que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Ya sabiendo quién era Él, escriben entonces, ponen por escrito todo lo que entendieron y comprendieron, y también ponen por escrito sus dudas, lo que no pudieron comprender, y muestran ahí, se dejan ver lo tercos que eran ellos de corazón. No conocieron quién era Él, tampoco supieron ni conocían cuál era su misión, solo mucho tiempo después de que Jesús hubiese resucitado. Todos nosotros los creyentes debemos recordar no juzgar precipitadamente a los demás. Siempre solemos decir: es que yo pensé. Por eso es que muchos se atreven a decir: qué complicado es que usted piense. Ese es el problema suyo, que piensa. Pero el problema no es pensar, el problema es este mismo. Nosotros juzgamos de manera superficial sin ir a investigar para conocer la verdad de la situación. No debemos juzgar precipitadamente a nadie, sino más bien buscar comprender sus motivaciones y circunstancias con compasión y también con amor. Oído, ojo, no juzgar de oídas y de apariencias. Y por último, crecimiento. Debemos todos crecer en el conocimiento de Dios. Yo creo que nosotros no llegamos ni a los tobillos. Bueno, podemos sobrepasar los tobillos,
pero no creo que alcancemos a llegar a las rodillas de conocer a Dios. Porque si nosotros supiéramos algo de Él, actuaríamos de una manera más sensata, no como lo estamos haciendo hoy. A medida que los creyentes reflexionan sobre este pasaje, a medida que tú te acercas más a este relato de hoy, buscamos comprender mejor a Jesús y su mensaje. Y estas personas pueden experimentar un crecimiento en su conocimiento y en su relación con Dios. Esto puede llevar a una mayor confianza en su voluntad y un compromiso más profundo con su voluntad y con su obra en el mundo. ¿Qué podemos nosotros concluir entonces de todo lo que hemos dicho en el día de hoy? Que el Evangelio que proclamamos hoy nos presenta primero la tensión entre la misión y el fin divino de Jesús, la incredulidad y la división de las personas respecto de su identidad y la confianza de Jesús en la voluntad de Dios. También el relato que hoy nosotros hemos leído destaca cómo las percepciones humanas sobre Jesús varían y cómo las autoridades religiosas están en desacuerdo sobre cómo deben tratarlo a Él. Y concluimos, además, que el evangelista Juan, el autor sagrado, nos ofrece una serie de lecciones valiosísimas para el creyente, incluyendo la importancia de la persistencia en la fe, el coraje para enfrentar la oposición, la búsqueda de la voluntad de Dios, la comprensión compasiva de los demás y el crecimiento en el conocimiento de Dios. Estas lecciones son relevantes tanto para la vida espiritual, individual, como para la interacción con el mundo contemporáneo. Bueno, eso es todo lo que podemos decir para el día de hoy. Les deseo un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría, que también nos siga bendiciendo y que este día sea de solaz y profunda alegría. Para ti que me escuchas, felicidades, muchísimas felicidades. Abrazos.